o ritos religiosos a la fuerza hará que los impíos se salven de la ira de Dios, no solo es totalmente antibíblico, sino que es absurdo y es prueba de que las personas ya no razonan, hermanos, sino que se guían por los sentimientos. Dios es un Dios de justicia, pero ¿qué justicia puede haber en un Dios que castiga al santo por los pecados del impío, o en salvar al impío porque el santo se arrepintió? Si Dios hiciera eso, hermanos, Dios no pudiera ser Dios, ¿verdad? Es bastante injusto, pero Dios es justo y cada quien paga de acuerdo a sus obras. Es lo que dice la palabra. Y si en tu barrio hay una bruja, ella paga individualmente, ¿verdad? Y si tú haces las obras de Dios y guardas los mandamientos de Dios, pues tú serás juzgado individualmente. Y si esto lo dice la palabra, ¿cómo pudiera ser esto que dice Donald Trump de que vamos a poner a las personas a orar por América, ¿verdad? Es algo absurdo. Es como poner a las personas a orar por una silla o por una mesa, por un pedazo de tela, por un símbolo, ¿verdad? Es algo abstracto. Nosotros oramos por personas. Podemos orar también por familiares, ¿verdad? Pero orar por una ciudad no tiene lógica. Hay muchísimas personas en una ciudad y Dios juzgará a cada persona individualmente. ¿Y qué pasa cuando en una ciudad hay pocos santos? ¿Verdad, hermanos? Pues Dios saca a esos santos de esa ciudad y destruye por completo a esa ciudad. Y la puede juzgar colectivamente porque todos sus habitantes eran impíos y los únicos santos fueron sacados de esa ciudad por Dios. ¿Verdad, hermanos? Es lo que vimos en las crisis de Sodoma y Gomorra, en la crisis del diluvio, en la crisis del arrasamiento y asedio de Jerusalén. ¿Verdad? Así que, ¿qué es esto que dice hoy en día este señor Donald Trump? No tiene base bíblica. Hermanos, cuando vemos el ministro de comunicación de Hitler, este infame Joseph Goebbels, quien aplicó estas técnicas o mandamientos del anticristo para sugestionar a la población, nosotros ya vimos las consecuencias de lo que ocurrió, y en este caso podemos entender el por qué una teocracia es siempre militar. La teocracia es siempre castrense, ¿verdad, hermanos? Porque el ejército está lleno de símbolos, porque genera respeto, genera autoridad, y estas formaciones militares transmiten sentimientos de sugestibilidad a las personas, símbolos patrióticos, y sirven para alienar al resto de la población, para comportarse como una masa. Por eso los famosos videos de Hitler con sus ejércitos bien organizados, por eso también lo hemos visto con Bukele, lo vemos con Estados Unidos, con esa forma guerrerista que tiene, ¿verdad, hermanos? Y es que esta teocracia necesita involucrar el ejército. Y el ministro de Comunicaciones de Hitler lo entendía muy bien, porque las personas se dejan sugestionar por personas que ostentan autoridad. Puede que lo que diga sea mentira, pero como es una persona de autoridad, el colectivo prefiere creerles. Esto es curioso, ¿verdad, hermanos? Porque queremos a un gobernante pacífico, pero el gobernante pacífico es asociado como persona sin autoridad, y como las masas buscan a una persona con autoridad, siempre terminan escogiendo a un gobernante tiránico, que es ese líder carismático. Es de locos como todo está ligado, ¿verdad, hermanos? Ahora, no necesariamente una persona que pertenece a esta masa amorfa de la tiranía de la mayoría sea una persona bruta o poco inteligente. Ya nosotros lo hemos visto al principio del video. No estamos ante un problema de inteligencia, estamos ante un problema de la psiquis del ser humano, que se despoja de la estructura moral
y eso lo convierte en un barco velero que se dirige a donde sea que sople el viento. Puede que sea inteligentísima la persona, pero al carecer de estructura moral o de super yo, esa persona queda totalmente debilitada para impedir que la sugestión de la masa se apodere de ella. ¿Verdad, hermanos? Es impresionante. Así que cuando nosotros vemos la ley de reposo en domingo, por ejemplo, tenemos que entender que va a ser inicialmente voluntaria, como lo estamos viendo con esta ley de oración forzosa. Inicialmente esto es voluntario y debe serlo así porque es un proceso de sugestión, es un proceso repetitivo, como también lo vimos durante el 2020. Usa la máscara, es voluntario, pero mientras tanto la sugestión, lo repetitivo, y luego se pasa a la siguiente fase. Cuando ya lo ha adoptado la mayoría, entonces ahora sigue la coerción, porque ahora la mayoría está alienada en torno al concepto y ahora se divide la mayoría en contra de la minoría. Y esa minoría es la que aún no ha acatado el mandamiento de reposar en domingo, o de oración colectiva, o de recibir el bautismo negro. ¿Verdad, hermanos? Plop. El punto clave es este, como para terminar, porque se me está subiendo el video. Las multitudes no van a ver videos de 2 horas, ¿verdad, hermanos? Ellos no pueden procesar información amplia, con varios puntos de vista, con diferentes matices. Las multitudes necesitan órdenes directas, videos de TikTok de 1 minuto, ¿verdad? No salgas de tu casa, usa tapabocas, cuidado con el comunismo, mira a la cruz. Haz oraciones a través de la aplicación Hallow, arrodíllate ante la Trinidad. Plop. Este modo de comportamiento no es que se dé en todo momento, ¿verdad? Pero en momentos claves donde ocurren situaciones que generan miedo, rabia, odio o pánico, es ahí donde las masas son altamente sugestionables, y eso se combina con la incitación a pensar de forma binaria, de manera de que las personas se predisponen a recibir la orden. La orden es esta: necesitamos que oren todos por la aplicación Hallow. Miren lo que ha pasado, miren el desastre climático, ¿verdad? Miren esto que ha arrasado a esta bella ciudad. Hagamos algo, oremos todos. En ese momento empieza el pensamiento binario. El que no esté orando, ese es del demonio, ese nos quiere arrasar a todos, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde viene la habilidad del líder tiránico, en tomar esa crisis y usarla para su provecho. Y él lo hace de una forma bastante clave, usando frases muy simples y directas que transmiten esos sentimientos a las masas. Por ejemplo, hagamos a América grande otra vez. Es un eslogan sencillo y claro. Por ejemplo, en Colombia, el candidato de la ultraderecha dice: firmes por la patria, transmitiendo emociones de nacionalismo, ¿verdad? Donald Trump también dice: traigamos a Dios de vuelta a las escuelas. Esa es otra frase corta y contundente. Nayib Bukele dice: no defendamos los derechos humanos de los delincuentes. Tremenda frase corta, con información errada, pero contundente, que las masas la digieren rápidamente. Al principio parece lógico. Cualquiera diría: es correcto, porque el gobierno tendría que tratar bien a un delincuente, mientras ese delincuente no nos trata bien a nosotros, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, hay mucho más que decir sobre el asunto. Pero las masas, al ser sometidas a crisis emocionales y duros años de guerra y pobreza, no están dispuestas a escuchar nada. Simplemente quieren pensar de forma binaria. A ese concepto se le llama simplificación estratégica. Es el mensaje que debe llegar a la masa, corto y claro. Las vacunas son para todos, inclusive para los pobres. Parece bueno,
Parece un mensaje inclusivo que no quiere dejar por fuera a las personas pobres, pero hay mucho más que decir sobre el tema, ¿verdad, hermanos? Las masas son como esos pájaros que van de un lado a otro, gobernadas por las emociones, y el líder carismático habla con autoridad, de manera que esos pájaros que van de un lado a otro se sientan tranquilos y seguros, porque esa persona les habla con autoridad. Y por eso necesitan a un líder tiránico, a una persona beligerante, ¿verdad? Si quisieran a Jesús, no pudieran tolerarlo, porque Jesús habla de forma pacífica, con voz suave. Dios también habla a través de un susurro, como el viento. Ellos no pueden recibir la voz de Dios ni la voz de Jesús, porque es una voz suave, cordial, pacífica. Dios no habla de forma autoritaria. Haz así, haz esto, estamos todos en esto juntos. No es la manera como habla Dios. No defiendas los derechos del delincuente. No es, hermanos, entendamos esto claramente. Cuando leemos en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quiénes van a escuchar la voz de Dios? Ciertamente no serán los que pertenecen al colectivo, los que se dejan dominar por las emociones, porque la voz de Dios no es la de un líder militar, es una voz apacible, un pequeño susurro, un pequeño sonido de viento. Es la voz de la paz, ¿verdad? Los que guardamos los mandamientos y tenemos la fe de Jesús la escuchamos, ¿verdad, hermanos? Pero el que se despoja de la fe y de la ley de Dios para asumir las órdenes de la mayoría, no puede reconocer la voz de Jesús, porque necesita la voz del líder tiránico, necesita una voz de un líder autoritario, beligerante, que le dé esa sensación de pertenencia a un grupo y que le dé un sentido de estabilidad emocional. En este caso, quienes no escuchan la voz de Dios son los que han perdido su conciencia. Son personas que ya no tienen identidad individual. Por eso Dios no puede lidiar con ellos, porque no son nada. Son parte de una masa amorfa. Son simplemente un concepto etéreo. Son una ciudad, son un país, son la cruz, una bandera. Jesús no vino a salvar ni la cruz, ni la bandera, ni el nombre de una nación, ni la constitución, ni tampoco un billete, ¿verdad, hermanos? Jesús viene a salvar seres humanos. Por eso, los que se someten a estas tiranías deben recibir el nombre, la marca y el número de la bestia, igual que esos Terians. Son personas que se comportan como animales, tienen el síndrome de bandada. ¿Verdad, hermanos? Es algo que ya sabíamos que venía, lo habíamos hablado de la película Avatar, de cómo los seres humanos serán convertidos en estos pequeños hombrecillos dragones de color azul, amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Pero que son zombies o androides, guiados por la inteligencia artificial, vigilados 24 horas al día, porque como personas guiadas por las emociones, son psicóticos, neuróticos, en cualquier momento perderán el control de su mente y de su cuerpo. Bueno, hermanos, ya para terminar, para no extenderme, uno a veces piensa, caramba, parece ser que es necesario para nuestra seguridad, es decir, la seguridad de los 144,000, que estas hordas de gentes sean sometidas a una férrea teocracia, ¿verdad, hermanos?